Dios le bendiga, amada iglesia. En esta mañana le habla el hermano Pedro Collado de la iglesia Discípulos de Cristo en La Brecha, en el barrio Guaraguao, en Guaynabo, y que es pastoreada nuestra iglesia por nuestro amado pastor, el reverendo Fernando Mendoza. Estamos ubicados en la carretera 833, que hace esquina con la 834. Ahí estamos a la orden para servirles de acuerdo a lo que el Señor nos ha mandado. En la mañana de hoy estaremos viendo la lección 25 de nuestro libro El Discípulo, que está tomada de Santiago 2, del 14 al 26. Y tenemos que el texto áureo nos dice: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Y eso está tomado de Santiago 2:26. Así que para comenzar oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo y Padre bueno, te alabamos, mi Dios, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y en esta mañana te damos gracias. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y de alimentar nuestra vida con tu palabra que es pan de vida, Señor. Te pedimos que esta palabra que vamos a discutir hoy sea conforme a lo que tú quieres para tu pueblo, Señor, para edificación de tu pueblo, pero sobre todo para gloria tuya. Te pedimos que esta palabra nos ayude a ser transformados, a seguir creciendo en ti, Señor. Grábala en nuestros corazones con fuego, de manera que nunca la olvidemos y vivamos de acuerdo a ella, Señor. Te damos gracias, Padre amado, y te pido que sea tu Espíritu Santo dirigiendo todo lo que hemos de hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a la lección de hoy. Y entre los objetivos tenemos asegurarnos de que entendemos que no hay una contradicción entre Pablo y Santiago, y vamos a ver de qué se trata esto. Tenemos que entender lo que significa la aseveración de que la fe sin obra es muerta, y debemos aprender cómo esa fe se manifiesta en nuestro diario vivir, ¿verdad? Así que esos son los objetivos de la clase de hoy. Y aquí tenemos un pequeño bosquejo de la lectura que vamos a tener. La fe y la obra. Hay dos ejemplos de esto, y la necesidad de la fe y las obras. En el vocabulario vamos a estar hablando sobre la fe, y debemos tener un entendimiento de que en el libro de Santiago la fe se refiere a un conjunto de creencias de una persona, a diferencia de quizás como Pablo lo veía, que la fe en sí misma era el creer en Dios, ¿verdad? Y hay una diferencia. Yo puedo creer que Dios existe, pero no necesariamente creo en los preceptos de Dios. eh, y cuando creo en los preceptos de Dios, pues estoy ejerciendo la fe. Ese era el concepto de Pablo. En el concepto de Santiago, creer es solamente creer en un conjunto de ideas, no necesariamente creer en esas ideas, el llevarlas a cabo, ¿verdad? Este, es una diferencia que nos va a ayudar a entender más adelante la controversia entre los versículos de Santiago y Pablo. Ahora, vamos a ver la palabra de Dios, ¿verdad? Yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera, y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab, la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Damos gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Ahora, lo que nos está diciendo Santiago es que a través de cómo nosotros nos comportamos, a través de nuestro testimonio, demostramos nuestra fe. Él dice, la fe sin obra es muerta. Pablo decía que la salvación no es por obra para que nadie se jacte. ¿Se contradice una cosa de la otra? Como diría Pablo, en ninguna manera. ¿Verdad? Y eso lo vamos a ver ahora. Yo quisiera que fuéramos entonces al libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 8 a 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si vemos solamente estos versículos, puede darnos la impresión de que simplemente con nosotros haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, pues somos salvos. Como dice mucha gente, salvo siempre salvo. Ahora, a mí me gustaría que leyéramos con detenimiento lo que dice Efesios, pero no solamente el versículo 8 y 9, sino que dice Efesios desde el versículo 1 hasta el versículo, Efesios 2, ¿verdad? Desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. ¿Verdad? Esto dice cómo éramos. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Y ahora viene la parte del regalo de Dios. ¿Verdad? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Por la gracia de Dios hemos recibido la oportunidad de la salvación. Eso es un regalo de Dios.
por su misericordia. Y dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Y esto hasta el versículo 9, ¿verdad? Nos muestra, éramos de una manera, estábamos en una vida pecaminosa, no teníamos conocimiento de Dios. Por la gracia de Dios podemos tener acceso a la salvación porque nos da un entendimiento nuevo, nos hace nuevas criaturas, nos da una nueva manera de entender el universo, la creación, todo. Y somos transformados. Ya no somos como éramos antes. Ahora tenemos una nueva forma de pensar, una nueva manera de vivir. ¿Y cuál es nuestro propósito en la vida? Pues dice el versículo 10, dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Así que la salvación viene de Dios como un regalo que nos da la oportunidad de recapacitar, de ser nuevas criaturas, de tener una nueva forma de pensar, una nueva forma de vivir, y en ese sentido somos transformados, somos distintos, pero no andamos sin propósito. Tenemos un propósito en la vida. Tenemos el propósito de demostrar eso que Dios nos ha enseñado, esas nuevas formas, esos nuevos valores. Los tenemos que poner en práctica y los enseñamos a través del testimonio, ¿verdad? Así que si leemos con detenimiento Efesios 2 del 1 al 10, no solamente los versículos 8 y 9, nos damos cuenta que en ninguna manera Santiago y Pablo se contradicen, sino que uno refuerza al otro. Así que Efesios 2 del 1 al 10 nos habla de la salvación, de ese regalo de Dios. Nos enseña una transformación y nos dice cuál es nuestro propósito, que somos creados, ¿verdad?, para buenas obras en Cristo Jesús. Yo quisiera que fuéramos al libro de Gálatas, el capítulo 5, y viéramos los versículos del 16 en adelante. Y dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella, ¿verdad? Lo que es contrario a la carne. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Ahora oigamos bien esto. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Oigamos ahora bien las obras de la naturaleza pecaminosa. Dice inmoralidad sexual, impureza y libertinaje,
idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Dice la palabra, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, aquí viene, ¿verdad? Lo que es bueno. Dice, el fruto del Espíritu. Y cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros recibimos el Espíritu Santo y damos el fruto. Se supone que nosotros demostremos esto que viene ahora. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. ¿Verdad? Crucificaron todo eso, su naturaleza pecaminosa que incluye sus pasiones y deseos. ¿Verdad? Es lo que quiere decir la palabra. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Damos gloria a Dios por su palabra. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando nos dejamos guiar por Él, nuestras vidas dan testimonio. Tenemos que estar unidos a la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Alimentarnos de su palabra. Alimentarnos de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Internalizarlo, integrarlo a nuestras vidas y actuar conforme a lo que Jesucristo nos enseñó. Tenemos que ser como la parábola del buen samaritano que nos enseñó Jesucristo, que ahí vemos, en esa imagen, vemos cómo los que se supone que hicieran la buena obra, pasó el levita, pasó el sacerdote y vieron al hombre herido y no hicieron nada. Pasó el buen samaritano, sintió misericordia por aquel hombre herido, tomó cuidado de él, más allá de lo que una persona común hubiera hecho, cuidó, se aseguró que tuviera las personas los cuidados para que pudiera levantarse otra vez y volver a su vida normal. Ese es el amor que Cristo nos enseña. Cristo nos dice que demos testimonio. La palabra de Dios nos dice que tenemos que dar testimonio como fruto del Espíritu que mora en nosotros. Y ese es en sí el mensaje de hoy. La palabra es clara. Jesucristo es práctico. Es sencillo. Y yo quiero que nos vayamos con esta imagen. Dice el Salmo 1, dichoso el hombre o la mujer que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor, en la palabra de Dios, se deleita el día y noche. En esa palabra, ¿verdad? Se deleita de día y de noche y medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río,
que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. Damos gloria a Dios por su palabra. Nosotros tenemos que tomar conciencia de las personas que viven a nuestro alrededor y demostrar el amor que nos enseña ocupándonos. No solamente preocupándonos. Yo me puedo preocupar, ay bendito, tal persona tiene hambre, tal persona se quedó sin trabajo, tal persona, hay que verla. Pero si no ejecutamos la obra que va a ayudar a esa persona a salir de esa situación, no estamos dando testimonio. Así que yo puedo orar por la gente, claro que sí, eso es importantísimo. Pero seamos el instrumento de Dios para que llegue la ayuda. Seamos la balsa de salvación, seamos el salvavidas. No solamente seamos mero instrumento de oración y de palabra. Yo puedo hablar una palabra muy bonita, puedo orar muchísimo por la gente, pero tengo que llevar esa palabra a la acción, como hizo Jesucristo. Jesucristo nos dio su mensaje de salvación y hizo todo lo necesario hasta dar su vida por nosotros para que pudiéramos tener la misma. Ese es su ejemplo. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Y ese es el mensaje que Él nos dio, el ejemplo que nos dio, y hacia eso nos dirige el Espíritu Santo. Así que, de igual manera que en los antiguos libros de sabiduría, como en Proverbios, se buscaba que la fe del pueblo se manifestara en caminos de sabiduría, Santiago busca que la fe se manifieste en la vida, que sean obras. Aunque de momento lo que Santiago pueda parecer contrario a lo que dice Pablo, en realidad es una cuestión del significado de las palabras, ¿verdad? En momentos distintos, porque se dirigían a grupos distintos en tiempos distintos, ¿verdad? Pero lo que se entiende por fe es, como les explicaba ahorita, las ideas, lo que se cree. En el caso de Pablo, cuando hablaba de fe, se refería más al hecho mismo de confiar en quien se cree, ¿verdad? Y en ese aspecto, pues pudiera considerarse una diferencia. Así que para Santiago, la obra es la confirmación de, de que se cree en Dios. Pablo daba eso ya por sentado. Esa es la diferencia. El interés de Santiago en la obra que se manifiesta en nuestro pasaje en sentido general se presenta con ejemplos muy concretos en el resto del libro. Al aplicarlo a nuestras vidas, tenemos que hacerlo en términos concretos. Tenemos que actuar para ayudar al prójimo, demostrando que amamos al ser humano como Jesucristo nos enseñó a amar. ¿Ah? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. En eso se cumple toda la ley y los profetas, dice la palabra de Dios. Finalmente, para que la fe se manifieste en obras, según Santiago nos encomienda, tenemos que participar de esa comunidad, aprender de ella y contribuir a que la fe de la comunidad misma se manifieste en obras. Hasta aquí nuestra clase de hoy y le pedimos a nuestro Señor que nos ayude a actuar conforme a lo que el Cristo de la gloria nos ha enseñado. Así que oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias por esta oportunidad de haber recibido este mensaje tuyo, Señor. Te pedimos
en esta mañana gloriosa, que ponga en nosotros ese fuego, esa intención, ese ardor por servir, por dar testimonio de lo que tú nos has enseñado, mi Dios. Te pedimos que podamos dar testimonio continuamente del amor de Jesucristo y que seamos fieles, militantes, consistentes en todo momento, Señor, dando gloria y honra, alabanza a ti a través de nuestras obras, como hizo Abraham, como hizo Rahab, que creyeron en las palabras recibidas y actuaron conforme, como hicieron los discípulos, como han hecho grandes hombres y mujeres a través de la historia de la Iglesia de Jesucristo, como han hecho grandes hombres y mujeres a través de la historia de nuestra Iglesia, discípulos de Cristo, de la misma manera que nosotros podamos emular ese ejemplo, que podamos dar testimonio de cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Te damos gracias. Y en el nombre de Jesucristo que he orado, nombre que es sobre todo nombre. Que tengan excelente resto del domingo y una excelente semana. Que Dios nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.